los conocen como pruebas de función hepática. Entonces tenemos que diferenciar bien lo que es un perfil hepático y qué son las pruebas de función hepática, ¿tá? Porque no son lo mismo. El perfil hepático o hepatograma me trae una serie de determinaciones que me sirve más para saber el daño que ese hígado, que ese órgano importantísimo puede estar sufriendo, que la propia funcionalidad de ese órgano, ¿verdad? Porque cuando yo solicito ahí, en la hoja de examen de mi paciente, perfil hepático o hepatograma, ¿qué me va a venir? Me va a venir este laudo. Me va a venir las transaminasas hepáticas, GOT y GPT, que ya vimos la clase pasada, que son las responsables de las transaminaciones de los aminoácidos. Son enzimas de función normal de ese hepatocito, ¿eh? de esas células que forman a ese órgano importante. Tenemos al gamma GT, que también es una enzima involucrada en una función muy importante ahí del hígado, que es la desintoxicación de ese hígado. Y tenemos a la fosfatasa alcalina, que son enzimas que desfosforilan proteínas. Es una enzima muy importante. Por ejemplo, ella era la activadora de la HMG-CoA reductasa, ¿te acuerdas? Que la HMG-CoA reductasa, para poder estar funcionando y produciendo colesterol, ella tenía que estar desfosforilada, había que sacar el fósforo de esa enzima para que ella se active. La fosfatasa alcalina, esa es su función. Entonces recuerden que el hígado era el mayor órgano productor de colesterol. Entonces esa fosfatasa está relacionada con varias funciones hepáticas y también ella está muy relacionada con la función de los canalículos ahí de la membrana hepática, canalículos, ¿verdad? Membrana hepática canalicular, ¿verdad? Son células distintas a los hepatocitos que rodean a esa membrana y ellas cumplen ciertas funciones distintas, realizan reacciones distintas. Bueno, entonces hay una serie de enzimas que están trabajando en ese hígado y que están cumpliendo función normal, ¿verdad? Pero que esta enzima esté dentro de los valores normales no me traduce con fiabilidad, no me traduce con cierta especificidad y de una forma fidedigna que ese hígado está funcionando bien. Porque el hígado es un órgano tan noble que cuando alrededor de un 80% de la masa de ese hígado esté comprometida, ahí recién vamos a percibir cambios importantes en un perfil hepático. Cuando mi paciente tenga una insuficiencia hepática, que ese hígado no está funcionando bien, recién cuando mucho ya esté comprometido, me va a salir alteración acá. Entonces, ellas no son utilizadas como marcadoras de función hepática, sino que se ha visto que estas enzimas se elevan en grandes proporciones cuando ese hígado está sufriendo un daño y sobre todo cuando ese daño es de carácter agudo. Y varias situaciones puede conllevar a una
hepatopatía aguda. Puede ser virus, hay muchos virus hepatotrofos, pueden ser medicamentos, puede ser una alteración metabólica, pueden ser parásitos, ¿verdad? Entonces, pueden ser drogas. Entonces, se ha visto que estas enzimas que vienen aquí, relatadas en un perfil hepático, en un hepatograma, más son marcadoras de lesión, de daño, de inflamación, lo que nosotros llamamos de injuria tisular. Es el patrón hepatocelular, ¿verdad? Que es el patrón de injuria de los hepatocitos. Luego tenemos aquí a las bilirrubinas, que sí son un poquito, usamos un poquito más a la bilirrubina como función hepática, ¿verdad? Si ese hígado está funcionando bien, está realizando bien la conjugación de esa bilirrubina, está pudiendo captar la bilirrubina indirecta del plasma sanguíneo, que es producto de la degradación de los hematíes, está pudiendo conjugar esa bilirrubina ahí justamente en esa membrana hepática canalicular y va a poder incorporar todo eso a las sales y ácidos biliares para formar la bilis y excretar eso hacia la vesícula biliar, ¿verdad? Entonces, las bilirrubinas, que es la total, la indirecta y la directa, sí, es un marcador un poquito más de funcionalidad. Y cuando ese hígado está dañado, cuando ese hígado también sufre de obstrucciones, esas bilirrubinas se alteran. Cuando hay hemólisis, ¿verdad? Esa degradación de los glóbulos rojos está exacerbada, ellas también se alteran. Entonces nos ayuda a diferenciar un patrón hepatocelular de daño hepático de un patrón colestásico, que son los dos fundamentos, o sea que las dos utilidades de este perfil hepático, hacer esa diferenciación, ¿tá? Entonces vamos aquí, vamos a ver qué nos dice acá sobre el perfil hepático. Dice, las pruebas hepáticas comúnmente utilizadas no tienen la capacidad de cuantificar la función del hígado. Que yo tenga una GOT, una GPT, una fosfatasa alcalina dentro de ese rango de referencia no quiere decir que el hígado está funcionando bien, o que el hígado está bien, o que el hígado está sanito. No tienen la capacidad de cuantificar la función hepática. Por eso, ese nombre de pruebas de función hepática no es la más recomendada a utilizar. Porque para que yo pueda valorar la capacidad del hígado de cumplir sus funciones, debe de abarcar ese perfil hepático, sobre todo las bilirrubinas, que acabo de decir que es un mejor parámetro de marcador de función hepática, la albúmina, que es la principal proteína que el hígado produce, la principal proteína plasmática, 55 a 65 de toda la proteína que está circulando en el plasma es la albúmina y es de síntesis exclusiva del hígado. La ceruloplasmina, que es otra proteína segregada por el hígado, producida por el hígado, y que tiene que ver con el metabolismo del cobre y del hierro. Entonces, las deficiencias de estas proteínas y la ferritina también, que es otra proteína que se segrega en el hígado, la deficiencia de estas proteínas pueden ser utilizadas para valorar una insuficiencia hepática, que ese hígado no está funcionando como debe. ¿Tá?
Entonces, este perfil hepático que nosotros vimos recién se debe ampliar solicitando albúmina, ceruloplasmina, ferritina y también factores de la coagulación que son determinaciones sencillas, baratas, que nosotros podemos solicitar al laboratorio, por ejemplo, un TP, un tiempo de protrombina. ¿Ya? Frecuentemente los médicos, para valorar la función hepática, piden perfil hepático, pide la ferritina, pide la TP y la albúmina. ¿Ah? Entonces ahí yo tengo un panorama de la funcionalidad del hígado. El perfil hepático es la determinación de analitos sanguíneos que nos brindan la información de la existencia de alguna anomalía, si hay la magnitud también de la misma, si es un proceso agudo o crónico, de acuerdo a las elevaciones de estas enzimas que vamos a determinar, y también el tipo de lesión hepática, si es hepatocelular o si es colestásico, si es una obstrucción, si es una inflamación de los canalículos, del conducto, cístico, si es una colelitiasis, una colecistitis, si es una coledoclitiasis. Todo eso me puede servir estas pruebas para separar si de un patrón hepatocelular o no, de una enfermedad alcohólica crónica o no, hígado graso o no. Voy a tener otras herramientas a mi disposición para poder llegar a ese diagnóstico. Voy a tener otras pruebas más específicas como dosaje de anticuerpos contra virus, exámenes histológicos o una ecografía. Voy a contar con otras herramientas sumadas a esta herramienta laboratorial para poder llegar a un diagnóstico y poder implementar un tratamiento como corresponde. Entonces acá me dice, con el enfoque clínico adecuado, este enfoque clínico, entonces él está centrado en el histórico del paciente. Si él tuvo hepatitis virósica o otro tipo de hepatitis, si él era un paciente bebedor, si él es un paciente que recibió transfusiones sanguíneas, si él es un paciente que ya ha pasado por otras cirugías, si él es un paciente que consume medicación de forma crónica. Ese enfoque clínico está centrado en la historia clínica del paciente, asociado a otras pruebas bioquímicas complementarias, como los anticuerpos, y estudios de imágenes, se convierte en herramientas útiles para hacer una revisión de la función hepática, diagnosticar y hacer el seguimiento de pacientes con enfermedades hepáticas. Y tenemos que saber que alrededor de 9 a 21% de nuestros pacientes son pacientes totalmente asintomáticos. Tienen las pruebas hepáticas alteradas, pero son asintomáticos, no sienten nada, no le duele nada. Y que las causas más frecuentes de la alteración de ese perfil hepático es el alcohol,
la obesidad y el virus de la hepatitis C. El paciente lo puede tener ahí por años, y no sentir absolutamente nada, y solamente cuando ese hígado ya está un 80% comprometido, venir un cuadro hepático fulminante. Entonces, este perfil hepático nos ayuda a diferenciar la lesión hepática de una obstrucción biliar. Nos ayuda a diferenciar daños agudos de daños crónicos, de enfermedades hepáticas crónicas. Porque los valores en ese perfil hepático van a ser muy diferentes. Un paciente crónico va a llevar un aumento leve a moderado de las enzimas. Y en una lesión crónica va a conllevar un aumento de moderado a severo de esas enzimas. ¿Ah? Entonces, eso siempre, ojo, con esos aumentos leves a moderados. Son pacientes con hepatopatías crónicas. Historia clínica del paciente. Doutora? Sim. Vamos supor que a pessoa com a bilirrubina conjugada um pouco alta, daí a gente pode pensar em obstrução biliar, né? Sim, é uma opção. Mas Claro. só cálculo biliar já aumenta um pouco, não estando sem obstrução, mas só tem as pedras na vesícula. Já dá uma aumentada já na bilirrubina conjugada, não? Aumenta a bilirrubina, não causa icterícia, né? Porque para causar icterícia, essa bilirrubina tem que estar aumentada mais do dobro, né? Tem que estar aí 2,5 a 3 miligramos por cada decilitro, pero vai haver um aumento dessa bilirrubina e vai haver um aumento da fosfatasa alcalina. Né? Então, eu tendo um aumento da bilirrubina, eu tendo um aumento da fosfatasa alcalina e minhas transaminasas estar normal ou levemente alterada, muito levemente ou normal. Y el dolor del paciente, ¿verdad? El dolor característico del paciente, el prurito que suele presentar los pacientes y la historia clínica del paciente serán suficientes para solicitar un estudio de imagen y encontrar ese cálculo, ¿no? Biliar, una dilatación de los conductos, ¿no? Del árbol biliar ahí, me va a delatar que es un patrón colestásico. Porque bem hoje foi engraçado, uma vizinha minha, uma senhora, trouxe o exame dela, eu olhei, e a única alteração dela era essa bilirrubina conjugada. Falei, olha, qual coisa fazer uma eco, né, para ver se encontra. Se ela tinha dor. Ecografia. Geralmente a dor vem depois que come alguma coisa, uma comida gordurosa, né? Então, pode ser ali, isso no conduto cístico, né? Pode ser ali no conduto cístico, pode ser no conduto no colédoco, né? Pode ser que não haja uma obstrução completa, por isso a dor não é uma dor contínua, né? Não é uma dor assim insuportável, pero sí es exacerbado después de una comida que contiene grasa, que contiene lípidos. Bom, gracias, doctor. Okay. Me dice acá también que además del diagnóstico diferencial, son los exámenes que utilizamos para hacer el seguimiento, el pronóstico de las enfermedades hepáticas y también evaluar la respuesta a algún tratamiento. Recuerden que muchos de los fármacos que de repente nosotros usamos
para tratar a un paciente son hepatotóxicas, ¿verdad? Nosotros vimos ahí un ejemplo de las estatinas. Nosotros también mencionamos la isotretinoína, ¿no? El famoso Roacutan, que también es hepatotóxica y que tenemos que estar haciendo estos perfiles hepáticos en nuestros pacientes a menudo para ir valorando el avance de ese tratamiento, y cuando causa elevaciones muy exacerbadas de estas enzimas ahí en ese perfil hepático, disminuimos la dosis del fármaco o mismo pensamos en suspender, ¿verdad? Porque eso no está causando un daño colateral grave en el paciente. Entonces debemos estar atentos a esos daños causados por drogas, causados por fármacos, causados por el alcohol, causados por infecciones, porque eso puede ir causando procesos de cicatrizaciones continuas en el hígado y causar la fibrosis hepática, ¿no? Entonces, esa parte cicatrizada, esa parte del hígado que murió y se cicatrizó y formó esos nódulos así, acá ese pedazo ya perdió más de 50% de la funcionalidad. Os hepatocitos que estão formando este fígado fibrosado aqui, cheio de nódulos, funcionam? Sim, funciona, pero menos de 50%. ¿né? Entonces acá tenemos una imagen del hígado, ¿verdad? Una imagen linda acá de cómo sería un hígado sanito, con sus células funcionales, sus células accesorias que están allí trabajando intensamente para cumplir un sinfín de funciones. Tenemos el hígado graso, tenemos el hígado fibrosado, cicatrizado, tenemos el hígado que tiene procesos infiltrativos, ¿no? El hígado graso, acúmulo de tejido graso en gran cantidad en ese hígado, infiltraciones, aparición de tumores. Entonces, las pruebas hepáticas siempre van a estar presentes para poder auxiliar en el diagnóstico y sobre todo ir acompañando el proceso de tratamiento del paciente, ¿verdad? Acá justamente dice, ¿para qué se usan esas pruebas hepáticas? Para diagnosticar una enfermedad del hígado, sea una inflamación, sea una infección, sea una destrucción de estos hepatocitos. Vigilar el tratamiento de una enfermedad del hígado. Si eso va mejorando o va avanzando, va empeorando, ¿verdad? Para comprobar la gravedad del daño o la cicatrización causada por esa enfermedad, como en el caso de la cirrosis. Vigilar los efectos secundarios de ciertos medicamentos. Una gran gama de medicamentos de usos continuos y muy frecuentes causan daño hepático. Son hepatotóxicos, ¿verdad? Y recordar que este hígado tiene inúmeras funciones, ¿verdad? Está encargado del metabolismo celular, de la detoxificación de nuestro cuerpo y también de reserva, ¿verdad? Él guarda una serie también de sustancias como la vitamina B12. Recuerden que la vitamina B12 es la única vitamina hidrosoluble que nosotros podemos guardar
Y una persona puede tener una reserva de hasta 2 años de vitamina B12. Eso es extraordinario. ¿Y dónde guardamos? En un solo tejido, en el hígado. También guarda hierro, guarda cobre, guarda glucógeno, ¿verdad? Y tiene acá innumerables funciones que le está recordando en este gráfico. Acá André me pregunta, ¿hay un marcador específico para la esteatosis hepática? No, específico para esteatosis hepática no hay, Andrés. Hay un examen específico para fibrosis hepática, se llama FibroTest, hepatofibrotest, que tiene la capacidad de arrojarnos un valor de cuánto % ese hepatocito está comprometido, está fibrosado. ¿Tá? Es un examen nuevo que se hace también con una toma de muestra sanguínea y se llama hepatofibrotest. Pero para la esteatosis hepática no. Un perfil hepático, un perfil lipídico, un perfil renal y más exámenes de imagen son necesarias para diagnosticar la esteatosis hepática no alcohólica. Que nosotros acá llamamos de NASH. Entonces, como vemos, son innumerables las funciones hepáticas y tenemos algunas pruebas para cuantificar entonces la función hepática, como las pruebas de la coagulación, la ceruloplasmina, la albúmina, la ferritina, las bilirrubinas, porque existen también defectos genéticos en la conjugación de esa bilirrubina, ¿verdad? Y también nos sirve para cuantificar el daño hepático. ¿Y qué tipo de daño es? Si es un patrón colestásico, si es un patrón hepatocelular o si es mixto. Vos podés tener un patrón mixto, un patrón de daño de las células hepáticas y también una obstrucción del árbol biliar. Es un patrón mixto. ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir, claro que sí. Bueno, vamos a empezar a hablar de cada una de estas determinaciones entonces y cómo se va comportando, ¿verdad? Esas determinaciones en diferentes situaciones, estas enzimas en diferentes situaciones. Y algunos cálculos que nosotros podemos hacer para que nos pueda auxiliar hacia dónde apuntar. Será que é uma hepatitis virósica ou é uma hepatitis medicamentosa ou é uma hepatite alcoólica? Os valores e alguns cálculos que nós podemos fazer nos va a auxiliar en esa interpretación. Entonces, ¿cuándo vamos a tener elevación de la GOT y GPT, que son nuestras principales transaminasas? Vamos a llamar de hipertransaminasemias. Marquen esos nombres, chicos, porque son esos nombres que van a aparecer en nuestros casos clínicos. Son esos nombres que esos términos que yo voy a solicitar como respuestas en los casos clínicos, ¿sí? Entonces lo hay que aprender. La hipertransaminasemias vamos a ver sobre todo en la hepatitis aguda. Todo lo que esté causando un daño de una forma aguda, sea virósica o no, porque vos tenés el Mycobacterium de la tuberculosis que te puede causar una hepatitis aguda acá. Vos tenés el virus del citomegalovirus que te puede causar. Vos tenés el virus de la rubeola que te puede causar una hepatitis. ¿Sí? Y también tenés parásitos
¿verdad? Que te pueden causar una hepatitis aguda. Entonces, en esos casos, vamos a tener hipertransaminasemias. También en la insuficiencia hepática aguda grave. En la hepatitis crónica no es frecuente, pero también la podemos encontrar. Una elevación no tan exacerbada, una elevación leve a moderada, ¿verdad? En las hepatitis crónicas. En la cirrosis hepática la misma cosa. En las neoplasias primarias y metastásicas. En la colestasis, principalmente en el patrón mixto. En la pancreatitis aguda, también vamos a tener elevación de las transaminasas. No va a ser tan exacerbado como una hepatitis virósica o tóxica, pero va a estar elevada, entonces hipertransaminasemias. También el infarto agudo de miocardio, en la miocarditis aguda, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la rhabdomiólisis, en el traumatismo de músculos intensos, o sea, de grandes extensiones, ¿verdad? De traumatismos musculares, en la poliomielitis, distrofia musculares, uso de fármacos y drogas. Entonces, como ven, son muy amplias las situaciones donde nosotros vamos a encontrar la elevación de esas transaminasas. Y eso se llama hipertransaminasemia. Y yo tengo que estar atento cuán elevado están estas enzimas para saber si es un proceso agudo crónico. Y tengo que ver cuál de las transaminasas está más elevada, si es la GOT o la GPT. Cuando la GOT es más elevada que la GPT, es sinónimo de severidad, es sinónimo de necrosis, porque es muy distinto una inflamación de una necrosis, ¿verdad? En una inflamación, bueno, vas a tener GOT más alta que GPT. Eso es categórico. En una necrosis, en una muerte del hepatocito, vos vas a tener GOT más elevada que la GPT. ¿Ya? Recuerden que la GPT, la GOT, la AST, está en el citoplasma celular y además dentro de la mitocondria. Entonces, cuando esta célula se muera, cuando esta célula se destruya, hay una necrosis tisular, va a haber un aumento mayor de esta transaminasa, porque va a salir su contenido del citoplasma y lo que estaba dentro de la mitocondria también. Profe, Sí. puedes repetir así, pero es porque a veces el costumbre de decir GOT, GPT, AST, es que a veces me olvido el significado de esas siglas. Entonces, solo me diga para que yo escriba aquí, porque dice repetir y eso todo el tiempo, después me olvido Sí. la transaminasa Sí. completa, sí, es. Sí. La GOT es la AST. Voy a escribir acá en el chat. La GOT, que es la transaminasa glutámica oxalacética o glutamato, oxalacetato, transaminasa, ¿verdad? Es la AST, que es la aspartato transaminasa. La GPT, que es la glutamato piruvato transaminasa, también es la ALT, que es la alanina transaminasa. La GOT, además de estar en el citoplasma celular, como es la GPT, ella está dentro de la mitocondria celular. Ella está ahí adentro porque ella es un
una enzima tanto citoplasmática como dentro de esa organela, ¿verdad? Ella es una enzima importante porque ella genera aspartato. Y ese aspartato participa en el ciclo de la urea. Y el ciclo de la urea es necesario ahí, se inicia en la mitocondria. ¿No? Entonces hay una serie de situaciones de por qué esa enzima está tanto en el citoplasma como en la mitocondria. Mara, ¿cómo saber qué elevación entonces? Ahora vamos a hablar de eso, Mara, ¿sí? Acá, ¿cuánto a cuánto sube y qué puede ser? ¿Tá? Yo le puse a ustedes, en estos cuadros, yo le pasé a ustedes un excelente material de apoyo sobre las transaminasas, ¿eh? La interpretación clínica y la utilidad de estas transaminasas en la hepatopatía, en las enfermedades hepáticas, y prácticamente hice un resumen de todo ese material acá dentro de estos cuadritos, ¿ok? Entonces, sabemos que las transaminasas y que la hipertransaminasemia es marcador de daño hepático. Ya tenemos eso clarito, que las transaminasas no es marcador de función hepática, sino que ellas son marcadoras de daño hepático. Eso tenés que tener clarito. Luego, cuando la hipertransaminasemia es un valor superior de 1000 a 2000, o sea, más de 20 veces su valor de referencia, esto significa un daño hepático agudo causado por virus y toxinas. Entonces, esto es lo que vas a investigar. ¿Y en qué estaba enfocado la clínica? En la historia clínica del paciente. ¿Qué comió? ¿Qué tomó? ¿Dónde estuvo? ¿Hace cuánto empezó el dolor? ¿Qué tiene? ¿Está hinchado? ¿No está hinchado? ¿Tiene náusea? ¿Vomitó? ¿Tiene diarrea? ¿Tiene fiebre? Enfoque clínico. Eso ustedes lo van a aprender el año que viene. Lo van a aprender en cuarto. Lo van a poner en práctica en el quinto y en el sexto año. El enfoque clínico. La anamnesis. ¿Verdad? Los antecedentes de ese paciente. Tá, gravem aqui os valores. Vamos colocar. Siempre, ¿verdad? Decimos son valores de referencia. Pueden cambiar, pero no van a cambiar tanto. Vamos a poner un parámetro. Que la GOT y GPT de nuestro paciente tiene que ser inferior a 40 o hasta 40. No puede pasar de 40. Que pasó de 40, ya está alterado. ¿Tá? Vamos a colocar un valor de referencia, 40. Que frecuentemente es el valor que se usa en la mayoría de los laboratorios, en la mayoría de los países. Entonces acá te está diciendo que si ese paciente tiene una elevación de esas transaminasas 20 veces, más de 20 veces su valor superior, que va a entrar dentro de estos rangos, ¿verdad? Yo ya tuve paciente con valor de 50 veces el valor de referencia, con una hepatitis fulminante. 50 veces el valor de referencia. ¿Sí? Entonces vos vas a pensar en esto, virus y toxinas. Y de acuerdo a tu anamnesis, te va a guiar y vos tenés los marcadores para los virus, vos tenés los anticuerpos. Anticuerpo para hepatitis A, varios tipos de anticuerpos para hepatitis B. Eso ustedes lo aprendieron en microbiología, lo hicieron en el laboratorio. Anticuerpo para hepatitis C, que son pruebas muy específicas hoy en día, ¿sí? Son dosados los anticuerpos en un equipo médico
bioquímico, a metodologia empleada é a quimioluminescência, não é essa provinha, né, do cassete aí, isso já é muito de urgência, né, do hospital, aí na urgência se hace isso, ¿verdad? Como se fuese el inmunocromatográfico que ustedes hicieron. Sale positivo o negativo, presença ou ausência de anticuerpos. Hoy nosotros no usamos casi eso. Nosotros usamos cuantificar anticuerpos. ¿Cuánto de anticuerpo hay en esta muestra biológica? Que pode ser uma amostra de saliva, pode ser uma amostra de sangre total ou um plasma, um suero. ¿Ah? Si tu paciente tiene la hipertransaminasemia entre 500 a 1000, né? Menor que 1000, entre 500 até 1000, porque passou de 1000 está aqui. Entre 500 a 1000, pensás em obstrução biliar aguda. O que você vai ver? Você vai ver icterícia. Frecuentemente, esse paciente vai estar itérico, esse paciente vai ter náusea, te vai dizer que se siente mal, que não pode comer nada, que está com náusea, que está regurgitando cada momento, que tiene prurito en la piel, le da comezón, tem coceira na pele. É um signo interessante de la obstrucción biliar. Recuerden que essa bilirrubina estancada aí é um pigmento. E se eu tenho uma hipertransaminasemia menor que 500, né? E aqui me está dizendo menor que 300. Uma elevação menor a 5 vezes o seu valor de referência, um valor de 200, 250, até 300. Eu vou pensar em um processo crônico. Eu vou pensar numa hepatite alcoólica, que frequentemente é crônico, e vou pensar em uma cirrose também. Tá? Então, aqui está, o valor de referência é inferior a 40. Frecuentemente, é o valor que van a encontrar em los laudos de laboratório. E a relação entre AST e ALT, GOT e GPT sempre deve ser inferior a 1, máximo 1. Frequentemente é 0,8. Eu vou pegar o ácido do meu paciente, eu vou dividir pelo valor de GPT, de ALT, e tem que dar inferior a 1. Se der maior que 1, necrosis hepática. Esse hepatocito se está destruindo. É um marcador de severidade. Entonces, aqui assim um panorama geral. Aí comentamos um pouquinho mais sobre isso, ¿verdad? Dice assim: elevações moderadas a crônicas. Quando ALT é maior que AST, né? Então, você tem uma GPT maior que AST, que é o frequente, que é o normal. E um valor moderado. O que quer dizer um valor moderado? É um valor superior a 150, né? Pero não daqueles 1000 para cima, verdade? Mais de 5 vezes o valor de referência, disse. Verdade? Eu vou pensar numa hepatite autoimune. O que eu vou procurar? Anticorpos. Né? Eu vou pensar em hepatites virales crônicas, anticorpos. Eu vou pensar numa doença crônica como a hemocromatose, ferritina,
ferro sérico. Porcentaje de saturação da transferrina vai estar maior que 50% da ferritina ligada com ferro, marcador de hemocromatoses. Vou a pensar na enfermidade de Wilson. E vou a pensar também em uma esteatosis. Como é que eu vou saber isso aqui? Eu tenho exame genético, inclusive para saber a hemocromatose, ou uma ecografia hepática, ou uma biópsia hepática. Né? Pero, deixa eu só terminar esse slide aqui, aí eu deixo vocês perguntarem, tá? Anotem aí, deixa eu só terminar aqui. O que acontece se essas elevações são moderadas, né? Eu tenho 150, 200, 250, 300 dessas enzimas, mas o AST está maior que o ALT. Mi GOT é maior que mi GPT. Aqui era GPT maior que GOT. Agora foi inverso. Isso ocorre frecuentemente quando temos dano hepático por álcool e também em uma situação de cirrose hepática avançada. Se tomo o valor do AST e divido o valor pelo ALT, né? GOT dividido GPT, e me dá maior que 2, eu vou pensar nisso aqui. Dano hepático por álcool, paciente alcoólico crônico de anos, ou já com uma cirrose hepática. Esta situação também podemos ter no hipotiroidismo e também em las miopatias, porque lembra que essas enzimas também estão em los músculos. Então, eu aí também, se tenho uma miopatia, tenho enfermedades musculares graves, crônicas, né? Essas fibromialgias, inclusive hasta uma rabdomiólise, posso ter uma GOT maior que uma GPT, pero não valores de 500 para cima, valores moderados. Terceira situação. Elevações graves, agudas. É quando estas enzimas estão, né, mais de 20 vezes o seu valor de referência. Era o que nós vimos acá, valores superiores a 1.000 a 2.000. Era isso aqui, não era? Vírus, toxina. Eu vou pensar em hepatite virais, eu vou pensar em toxina, eu vou pensar em isquemia. En obstrucciones biliares también me puede aparecer, ¿eh? En ese patrón mixto. Mi ALT maior que mi AST. E se eu fazer essa divisão e dar maior que 1, então, penso nisto, hepatites virales, penso em toxina, é o mais frequente. Aí eu tenho exames complementares, né? A toxina del botulismo, del Clostridium botulinicum, pode causar esto. Um processo isquêmico grave pode causar esto. Se se invierte acá, la GOT é maior que la GPT. Agora, né, o inverso aqui. Com elevações mais de 1.000. Medicamentos. Também toxinas. E rabdomiólises. Né? Ó, miopatias graves, rabdomiólises. Drogas. Toxinas.
medicamentos. Entonces, ahí vamos viendo como se van comportando estas enzimas, né? Qual o valor que eu estou achando? Quem que está mais alto que quem? E se eu hago estas pequeñas divisiones entre ambos, ¿qué valor encuentro? Me ajuda a orientar hacia dónde voy, né? Porque aqui vimos que é um leque enorme de donde vamos a encontrar las hipertransaminasemias. Y esto nos puede ayudar a encontrar hacer ese diagnóstico. Sí, adelante, preguntem. Aquela hora eu ia pedir sobre isso mesmo, para ficar em dúvida aí se há um dano muscular, tudo, porque não tem como ter certeza, porque essas transaminasas estão, né, no tecido muscular. Eso, está Então, también en el músculo, están en las neuronas, están en las células renales. Então, é a clínica do paciente, onde que está doendo, né? Tem megálias, né? Além da clínica, outro marcador que dava de pedir, se está em dúvida aí, seria o que? Uma mioglobina, troponina, o que seria bom? Isso, uma mioglobina, uma troponina T, a CPK, né? A fosfocreatina, a lactato desidrogenase, que são marcadoras de danos musculares também. ¿Qué más nos dice acá? La relación entre la GOT y GPT, ¿eh? Para poder diferenciar, nos ajuda a diferenciar daño hepático por álcool. Si nuestra GOT es menor que 300 y nosotros agarramos y dividimos la GOT pelo ALT, né, pelo GPT, e dá maior que 2, e a tua gama GT está alterada, você vai pensar numa hepatite por álcool. Se essa divisão sair menor que 1, você vai pensar numa hepatite viral aguda que está começando. Se eu pensar num dano muscular agudo, por quê? Porque esse paciente está tomando um medicamento que ele pode causar miopatia, ele pode causar rhabdomiólise, ou é um paciente com antecedentes de enfermedades musculares, de miopatias, né? Hago la relación entre GOT y GPT, valor mayor a 3. Daño muscular agudo. Si son crónicas, la relación entre AS y AL prácticamente es 1 por 1. Y acá voy a encontrar las CPK elevadas. En todo voy a encontrar las CPK elevadas, ¿verdad? Entonces, como ahí justamente estábamos diciendo, otro examen importante a pedir para saber si es daño muscular, la CPK, la lactato desidrogenasa, una miopatía, una troponina. Cuando nosotros sospechemos de obstrução biliar, né? Onde que apareceu obstrução biliar? Apareceu aqui. ¿Eh? Tenemos elevaciones graves de las enzimas y la GOT le gana, no, la GPT por encima de la GOT y fosfatasa alcalina alterada y gamma GT alterada, muy sugestivo de obstrucción biliar. Y las bilirrubinas, lógico, ¿verdad? Entonces, muy subjetivas son
vamos a pensar en una obstrucción biliar. Estudio de imagen. Necesitamos una ecografía para saber dónde está la obstrucción. ¿En qué parte del árbol biliar está esa obstrucción, está ese daño? Puede ser también una infección, puede ser una inflamación. Entonces, en las colestasis, esta gamma GT que va a estar alterada también va aumentada de la fosfatasa alcalina. Cuando son hepatitis virales, pueden ser agudas o crónicas, ellas se elevan, pero no son tan expresivas como las transaminasas. Ellas van a estar alteradas, pero van a estar alteradas en 300, 400, no va a estar 1000, 2000, 3000, mientras eso vamos a ver en las transaminasas. Sí van a estar bastante expresivas en las colestasis, que también va a ir acompañada de la fosfatasa alcalina. Vemos con mucha frecuencia la elevación de la GPT en la hepatitis alcohólica. Entonces, en ese caso acá, donde vamos a pensar en una hepatitis por daño de alcohol, entonces también tenemos que mirar a la gamma GT, que también va a estar con una elevación moderada. Siempre tener en cuenta elevaciones aisladas de gamma GT, pensar en consumo de alcohol o droga. La GOT, GPT, hasta que está dentro del valor normal, o no está nem o dobro, né, do seu valor normal, mas tener uma gama GT alterada, pensa, alcohol ou drogas. Acompanhada do aumento da fosfatasa alcalina, e você descartou hepatite, descartou o álcool, descartou medicamentos, drogas, piensa en un hepatocarcinoma. Piensa en un tumor de cabeza de páncreas. Que esse tumor de la cabeza de páncreas causa uma pressão aí en la base del hígado, y junto con una lipasa aumentada y una amilasa aumentada, tenemos grandes indicios de ese carcinoma aí de cabeza de pâncreas, que vamos a conseguir achar com um estudo de exame, né? Uma tomografia, por exemplo. Com uma ecografia, é muito difícil de mirar si eso no está, si ese carcinoma no es muy grande. Pero con las tomografías sí se pueden visualizar con mayor eficacia. En las pancreatitis agudas o crónicas, gama GT elevada, já falamos, toxicidade por medicamentos e por álcool. Si el perfil hepático de mi paciente está todo normal y solo la fosfatasa alcalina está alterada, tengo que pensar que es extrahepática. Tengo que pensar que es de origen extrahepática, como por ejemplo de origen óseo. También puede ser intestinal o placentario.
una mujer embarazada puede tener elevación de la fosfatasa alcalina porque la placenta tiene esta enzima en gran cantidad. Un desprendimiento de placenta, algún problema durante la gestación puede conllevar aumentos importantes de la fosfatasa alcalina. De origen óseo, en el hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget, tumores óseos, osteoblásticos primarios, metástasis ósea, todo lo que sea con hueso, fractura de hueso, cicatrización de hueso, raquitismo, osteomalacia, elevación de fosfatasa alcalina, aislada. Só a fosfatasa alcalina apareceu elevada. O resto estava tudo certinho. Pienso entonces de origen extrahepática. Pacientes con problemas intestinales, úlceras péptidas, úlceras gastrointestinales, problemas de mala absorción grave, né? Aquele intestino irritável, infarto agudo do intestino, aumento da fosfatasa alcalina. Tumores de la vía biliar, tumores de la cabeza del páncreas, cálculos, obstrucciones de la vía biliar, me va a dar elevaciones mayor a 4 veces su valor de referencia. A fosfatasa alcalina tem um valor de referência alto, ó, de 60 a 300 unidades litro de la fosfatasa alcalina. Então, está falando que vai te dar 4 vezes o seu valor superior. Vai chegar lá por 1000, 1200. Esas son elevaciones muy importantes. Vamos a pensar en una obstrucción, en un cálculo, en un tumor, en un proceso infiltrativo. De origen hepática, las colestasis obstructivas intrahepáticas, la cirrosis biliar primaria, las colangitis, los tumores primitivos o metastásicos dentro del hígado, procesos infiltrativos de origen como la amiloidosis, los linfomas, de tuberculosis o sarcoidosis, ¿verdad? Vamos a tener elevación de fosfatasa alcalina. Cuando va a ser de origen hepática, las transaminasas también van a encontrarse elevadas. Cuando es de origen extrahepática, las transaminasas van a estar prácticamente normal. Bilirrubinas. Aumento de la producción. Hemólisis. Esa bilirrubina viene del grupo hemo de la hemoglobina. El grupo hemo se abre, libera el hierro, nosotros vamos a reciclar ese hierro, ese grupo hemo abierto se oxida y se transforma en biliverdina, que luego se transformará en bilirrubina. Y es a bilirrubina indirecta. Esas reacciones químicas están ocurriendo dentro del macrófago, dentro de las células de Kupffer o dentro de las células del sistema retículo endotelial fagocitario del vaso. Va a liberar esa bilirrubina que va a pasar a la sangre como bilirrubina indirecta, que debe ser captada por el hígado y debe ser conjugada y luego excretada para completar, ¿verdad?, su metabolismo. Hay varios síndromes congénitos en ese proceso de conjugación y excreción de bilirrubina. Por ejemplo, el de Gilbert, el de Grigler-Nahar, que son problemas congénitos para conjugar a la bilirrubina, y el síndrome de Dubin-Johnson,
y el síndrome del rotor, que es para excretar esa bilirrubina de los conductos, de los canalículos hepáticos. Entonces, hay exámenes genéticos para saber estos síndromes, ¿tá? Para conocer. Son los más frecuentes, hay otros. También en la hepatitis, en la cirrosis, vamos a tener problemas en estos procesos de conjugación y excreción de acuerdo al comprometimiento de esa función hepática, ¿verdad? En los procesos de obstrucción del flujo de la bilis, en la cirrosis, en los tumores de la cabeza del páncreas, porque va a estar oprimiendo ahí, va a estar apretando, la presencia de esos cálculos, las estenosis, cualquier otro proceso infiltrativo, tumores, va a causar una obstrucción del flujo de la bilis y vamos a tener aumento de las bilirrubinas. Y la ictericia del recién nacido también, que es frecuente en los bebés recién nacidos. Ellos tienen otros parámetros, otros valores de referencia, los bebés recién nacidos. Y esto hay que tratar, hay que cuidar, porque esa bilirrubina puede atravesar la barrera hematocefálica y causar daños neurológicos graves, secuelas graves en el bebé, ¿verdad? Inclusive puede dejar el niño ciego, ¿verdad? Entonces, eso se trata, ¿verdad? La ictericia del recién nacido puede ser por una incompatibilidad ¿se acuerdan? Del grupo sanguíneo, la enfermedad hemolítica del recién nacido, llamado también eritroblastosis fetal, ¿verdad? Es lo más frecuente. También puede ser por un problemita hepático del bebé recién nacido que todavía no está bien maduro, entonces cuesta conjugar esa bilirrubina, entonces esa bilirrubina indirecta va a estar más aumentada, ¿ya? Entonces puede ser por varios factores, ¿ah? Nos va a ayudar esa bilirrubina, el aumento de esa bilirrubina, a diferenciar si es un patrón hepatocelular o es un patrón colestásico. Se esse aumento dessa bilirrubina direta é maior que 30%, de toda essa bilirrubina aumentada aí, mais de 30% é a bilirrubina direta, eu vou pensar numa colestásis. Eu vou pensar que o problema está depois do fígado, né? Se esse problema é de bilirrubina direta entre 20% a 30%, o aumento daquele valor de referência, eu vou pensar num patrão misto. Se esse aumento da bilirrubina direta é menor que 20% e tenho mais aumento da bilirrubina indireta, eu vou pensar numa hemólise, numa destrução, vou pensar em problemas antes de llegar al hígado, que sería, por ejemplo, la hemólisis, la destrucción, puede ser un proceso autoinmune, puede ser esa eritroblastose fetal, puede ser contaminación por metales pesados, ¿verdad? Puede ser hemoparásitos que estén causando la destrucción de los glóbulos rojos y hay un aumento mayor de la bilirrubina indirecta. Okay. Este es otro factor, el factor R, que se suele usar bastante también para saber si el daño que está teniendo ese hígado es un daño hepatocelular, es un daño más de las vías biliares, né, que seria o patrão colestásico, ou se ele é um patrão misto, tá? Então, você calcula o fator R do teu paciente tendo em conta os valores encontrados. El ALT del paciente dividido el ALT control,
tá? Depois a gente vai aplicar todas essas formulinhas, todos esses cálculos que eu mostrei para vocês, vamos aplicar em nossos casos clínicos, para ver se funciona desse jeito. ALT do paciente dividido ALT control. ¿Cuánto es el valor de referencia? Isso aqui dividido la fosfatasa alcalina de tu paciente dividido la fosfatasa alcalina control, o valor de referência, né? De esta división acá, que se llama factor R, tenemos tres situaciones. Si es mayor que 5, es una hepatitis, que dependendo dos valores, pode ser tóxica, pode ser virósica, pode ser aguda, pode ser crônica. Aí vai lá na tabelinha. Mas eu já sei que é um padrão hepatocelular. Se essa divisão aqui sair menor que 2, é um padrão colestático. É uma obstrução biliar, é uma bilis estancada, é um problema na conjugação, é um problema na excreção, é um... O que está vendo acá? Há cálculo, há tumor, imagem, estudio de imagen. Lo ideal es una tomografía. Y si sale entre 2 a 5, es un patrón mixto, ¿né? Es una combinación de ambos que también puede haber ahí. Entonces, desde el año 2017, esto fue propuesto por la Escuela Americana de Gastroenterología, ¿verdad? El College Americana. Ellos proponen este factor R para hacer la diferencia de los 3 patrones frecuentes de las hepatopatías que puede haber. Estar atento a las manifestaciones clínicas del paciente, que te puede entonces orientar, ¿né?, al diagnóstico final, a qué otras pruebas laboratoriales o de imagen yo voy a pedir, ¿né?, de acuerdo a las manifestaciones clínicas que vamos a poder observar en nuestros pacientes, como por ejemplo las orinas oscuras, ¿né?, coluria. Então tem aqui um aumento da bilirrubina conjugada, porque essa bilirrubina que pode ser excretada, né, a bilirrubina indireta não. Se há icterícia, se há ascites, se as heces são blancas, né, essa bilirrubina não está saliendo, não está sendo excretada, não está sendo formada, não está saliendo de la vesícula biliar. Recuerden que ellas son las responsables de dar color a las heces. Edema periférico, né? Um problema, uma insuficiência hepática, não tem produção de albúmina, edema. El dolor abdominal, problemas en la coagulación, paciente que está sangrando, ese hígado no está produciendo los factores de la coagulación. Insuficiência hepática. Patrão hepatocelular, né? Insuficiência hepática, patrão hepatocelular. Bueno, vamos a interpretar acá, neste primer caso clínico. Vamos a ver qué dice. Una mujer de 35 años cursa con dolor abdominal y coluria. Su orina tiene un color oscuro, color ámbar, marrón oscuro, y que inclusive puede llegar a aparecer un color café, ¿né? Un color preto café, color oscuro, coluria. Y si no tiene cor, acoluria, ¿né? Mujer de 35 años cursa con dolor abdominal y coluria. Al examen físico, se observa uma icterícia escleral, aqui na esclera do olho, nessa membrana aí, nessa mucosa, nessa membrana aí da esclera,
está pigmentada, está con un color amarillo. Eso se llama ictericia escleral. En pacientes de color de piel negra, pacientes de la raza negra, eso es muy difícil de ver, de observar. Entonces hay que mirar debajo de la lengua. Debajo de la lengua del paciente, en la mucosa de la boca, vamos a ver también la ictericia. ¿Okay? Estos son los datos del perfil hepático de nuestra paciente. Quiero que analicen. Una GPT de 49, hasta 40 es lo normal. Una GOT de 43, hasta 40 es normal. Una ALP de 685, ALP es fosfatasa alcalina. Debe ser menor a 350. Una gamma GT de 439, debe ser inferior a 35. Una bilirrubina total de 4.5, o valor normal hasta 1.2. Cuando essa bilirrubina total ela é maior que 2,5, é visível a icterícia, tá? Seja por elevação de bilirrubina total ou indireta, tá? Um valor de bilirrubina total maior a 2,5, podemos observar las icterícias. La bilirrubina directa, 3,85, y la bilirrubina indirecta de 0,65. Entonces vemos ahí que hay un aumento de esa bilirrubina indirecta, que de toda esta bilirrubina aquí, né, hasta un 0,40 tenía que ser la directa, y el restante es la indirecta. Y acá está bien cambiado, ¿verdad? Tenemos gran cantidad de bilirrubina directa y poca cantidad de bilirrubina indirecta. Então, um problema na excreção da bile? Vemos que hay un problema más colestático que hepatocelular, ¿verdad? Porque los marcadores de daño del hepatocito están prácticamente normales, ¿né? Tiene una muy leve alteración comparado con las otras enzimas que están bastante aumentadas. Además de eso, una gran producción de la bilirrubina directa. La bilirrubina conjugada, la bilirrubina que ya pasó por el hígado. Uma colestasis? Una colestasis. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Cómo vamos a ver, verdad? ¿Dónde está esa obstrucción? Pensamos que es una colestasis. Ella está con dolor abdominal, ella está con coluria, está viendo que esa bilirrubina está siendo excretada por la orina, ¿no? Porque a bilirrubina conjugada é a bilirrubina direta, né? Hidrossoluble, isso é o que eu queria dizer, a bilirrubina hidrossoluble. O que o médico faz? Pede um ultrassonido abdominal. Aqui está o resultado do ultrassom desta paciente. Esta é a vesícula biliar. E dentro dessa vesícula biliar se encontrou estos cálculos. Compatible entonces con una colelitiasis. Que esto se puede ir fragmentando, ¿verdad? O hay cálculos menores que pueden caer ahí en el conducto, ¿no? El conducto cístico,
né? No conduto um pouquinho mais para baixo, então está causando uma obstrução biliar. Então, Doutora, é um quadro compatível com uma colelitiasis. Adelante, Lucas. nesse caso, o simples fato de ter essas pedras, esses cálculos biliares, ele já, mesmo que não tenha esse descenso aí no colédoco, algo do tipo, ele altera também esse perfil nesse sentido, ou não? Só quando ele, de fato, ele está obstruindo o colédoco? Sim. Quando ele obstrui o colédoco, então já vai ter um estancamento, né, dessa bilirrubina, e vai ter um retorno dessa bilis, né, da bilirrubina, da bilis. Então, isso já vai começar a causar um patrão hepatocelular, aí é o patrão mixto, né? Aí as enzimas vão começar a se alterar também, as GPT, a GLT, né? Aqui estamos começando a ver a elevação desta transaminase. Esta senhora podia ter 18 de GPT, né? 12 de GLT, aqui já está tendo um aumento de 2, 3 vezes o seu valor que ela tinha, né? Então, estamos começando a ver a elevação. Se isto cursa, né, passa alguns dias mais, seguramente vamos a encontrar a alteração, né, de leve a moderada destas transaminases. Aqui ela já está com uma elevação leve. Passou do valor de referência, elevação leve, né? Alcançou aí 3 a 5 vezes o seu valor de referência, 5 vezes o seu valor de referência, elevação moderada. Então, isso depende do tempo, né? Desse que está causando a obstrução. Nós acá não sabemos o tempo. Cursa com dolor abdominal e colúria. Em quanto tempo? Não sabemos. Quantas horas? Quantos dias? Não sabemos. Acá não nos dijo esse dado. Profe, ¿y Sí, qué Denise. hacemos, y qué hacemos en este caso? ¿Paciente quirúrgico? ¿Eso? Paciente quirúrgico, dependiendo del tamaño de estas piedras, dos cálculos y de la cantidad, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay la cirugía de la vesícula biliar prácticamente sin corte, ¿no? Con pronta recuperación del paciente, el paciente se recupera bastante rápido. Entonces, evaluar, ¿no? Todo ese contexto del paciente, edad, factores de riesgo, tamaño, en la ecografía te va a venir los tamaños y la cantidad de esos cálculos. Entonces, todo eso se tiene en cuenta para optar por la cirugía. En algunos casos, realizan tratamiento medicamentoso, ¿verdad? Cuando las piedras, los cálculos son muy pequeñitos, ¿no? Son inferior a 5 milímetros de diámetro, entonces aún no se opta por la cirugía, por lo menos acá, ¿verdad? Yo estoy contando de la experiencia acá. Pero cuando ya tienen más de 5 milímetros de ancho, se opta por la cirugía. Profe, ¿y los pacientes que hacen la coledoctomía, retirada de la vesícula, tienen alguna alteración después o prácticamente tranquilo para el metabolismo y su salud? No, siempre tiene queda ahí un problemita, ¿verdad? En referente a la digestión de las grasas, la absorción de las grasas, ¿no es cierto? Sabemos que esa bilis es necesaria para emulsionar esas grasas, para mejorar el desempeño de las enzimas lipídicas, de las diferentes lipasas
né? Colesterol estereasas que están allí y que necesitan de esa acción emulsificante de la bilis. Entonces, la absorción de lípidos importantes en la dieta es lo que va a estar comprometido, ¿verdad? Entonces, sí, hay ciertos factores de riesgo, como la menor absorción de lípidos importantes. Sabemos que tenemos un grupo importante de lípidos, los ácidos grasos esenciales, los poliinsaturados, y la absorción de ellos vamos a estar comprometida, ¿verdad? 2 centímetros, Natalia, sí, quirúrgico. Así es. Vamos a mirar este otro caso. Chicos, yo le puse a ustedes 2 libros de bioquímica clínica, ahí en esta carpeta de materiales de apoyo. Y en uno de esos libros de bioquímica clínica están estos casos clínicos. Hay contenidos muy interesantes, les va a ayudar mucho a ustedes en fisiología, ¿tá? Son contenidos de fisiología y de bioquímica, y hay estos casitos clínicos así de repaso. Entonces, estudien, miren un poquito ese material, ¿está bien? Hay 2 libros de bioquímica clínica. Acá dice, una mujer de 60 años con antecedentes de carcinoma de mama. Ella es tratada mediante mastectomía. Ella fue tratada, ¿verdad? Ella hizo una mastectomía hace 3 años atrás. Se sacó la glándula mamaria porque ella tenía antecedentes de carcinoma mamario. Ahora, esta señora presenta un malestar general y presenta dolores óseos. Los análisis bioquímicos de electrolitos, de proteínas totales, de albúmina y de calcio fueron normales. Los resultados de las pruebas de función hepática fueron las siguientes. Bilirrubina total a cada una unidad de medida diferente, que micromol litro, 7. Aquí yo le puse, le transformé en miligramos decilitro. Bilirrubina total, 0,41 miligramos decilitro, normal. Hasta 1,20, normal, ¿verdad? La GOT, GOT 33, lembra que era, né, até 40. GPT o ALT 38, né, até 40 normal, ok. Fosfatasa alcalina 890, está alterado. Frecuentemente los valores de referencia es menor a 300. Y los niños, como están en etapa de crecimiento óseo, pueden tener valores de referencia mayores que 300 o 400, ¿sí? Hay laboratorios que, inclusive de la metodología reactiva que aplica, hasta 600 unidades por litro de fosfatasa alcalina es normal. Pero para esta señora adulta de 60 años, una fosfatasa normal para uma pessoa dessa idade é ao redor de 100, o inferior que 100, 80, 90, 100, 120 é muy difícil encontrar valores más altos que eso si no tiene problemas intestinales, si no tiene úlcera, si no tiene problemas de intestino, intestino perforado. Esos pacientes van a tener elevaciones de fosfatasa alcalina. Recuerden que es una enzima que está en el intestino y en la placenta y en el hueso. La gamma GT 32. Genial. Frecuentemente la gamma GT es inferior a 50. Ok. Entonces acá vemos las transaminasas dentro do parâmetro normal, uma gama GT dentro do parâmetro normal e só a fosfatasa alcalina alterada, né? Mas 4, 5 vezes o seu valor de referência.
Evalúe estos resultados y sugiera un posible diagnóstico. ¿Qué vamos a pensar aquí en primer lugar? Que vai ser de origem hepático ou de origem extrahepático? Origem óssea, daí. Isso, uma origem extrahepático, e vamos a pensar de origem ósseo. Por quê? Porque ela te está relatando dolores ósseos. Agora, tá, dolor ósseo. Uma pessoa de 60 anos, com antecedentes de carcinoma, o que vocês vão pensar? Reincidivo. Metástase. Uma metástase. Vamos ver a coluna desta senhora, né? Tem problema de hérnia, tem problema de coluna, caiu, tienes uma fratura, né? Às vezes os abuelitos se rompem os huesos y ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? O se rompen con mucha facilidad. Hay pacientes que se levantan de la cama y por apoyar el brazo en la cama, por levantar, fractura el hueso del brazo. Esos pacientes que tienen problemas de osteomalacia, ¿no? Grave, ¿cómo es? Osteoporosis, ¿no? Grave. Entonces, descartamos todo eso. Densitometria óssea, um exame, e se sospechamos desse metástase ósseo, temos algum exame que podemos solicitar para saber se ela tem um câncer ósseo? Uma cintilografia computadorizada seria ideal aqui para esta senhora. Cintilografia computadorizada. Depois vocês entram e olham aí, né? Podemos solicitar alguns marcadores tumorales, óseos, não há nenhum específico. Pero yo puedo solicitar hay exámenes en la orina del paciente, onde yo posso valorar, por ejemplo, una descalcificación importante de ese hueso, ¿eh? Que ese hueso está comprometido, ¿eh? Mas eles são mais marcadores de... como se llama, de la osteoporose que marcador ósseo. Mas eu posso pedir uma alfa-fetoproteína, tá? Eu também posso pedir uma gonadotrofina coriônica, que se ha visto que pacientes com câncer ósseo se ha detectado estos antígenos né, nesse tipo de metástase óssea. Mas o interessante aqui seria fazer um estudo de imagem ósseo, cintilografia computadorizada. Se hace um marcador, se inyecta na vena del paciente, se existe alguma massa tumoral, vai absorver esse contraste, vai sacar uma imagem do esqueleto completo da paciente e vai sair as manchas, si es que hay tumores, si es que hay un sarcoma, un fibroosteosarcoma, por ejemplo, ¿verdad? Que son causantes de mucho dolor en los pacientes. Entonces vemos aquí cómo en un hepatograma nos puede salir todo normales los perfiles, las determinaciones, los parámetros, y solo uno, como por ejemplo aquí la fosfatasa alcalina, salir alterada. Y entonces yo me tengo que dar cuenta que esto es extrahepático.
Bueno, ahí le dejo para que lean después. Habla un poquito de las enfermedades hepáticas. Otro caso clínico. Una mujer de 49 años acudió a su médico tras 8 días de anorexia. No quería comer, no tenía apetito, no quería comer nada, nada le sentaba. Tenía náuseas, ¿verdad? Y síntomas gripales, dolor de cuerpo, dolor de garganta, nariz congestionada, los síntomas normales de la gripe, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, malestar general. 8 días antes a esta consulta, esta paciente estaba así. Durante los 2 últimos días había observado que la orina que emitía era de color oscuro. Eso era coluria, ¿verdad? En el examen físico se detectó un dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Un hallazgo importante. Las pruebas de función hepática dieron los siguientes resultados. Una bilirrubina total de 63 micromol litro, acá lo transformé en miligramos decilitro, 3,68. Recuerdan que bilirrubina total era hasta 1.10, 1.20, no más que eso. Entonces está alterado 3 veces su valor de referencia. ALT, 936. ALT, 2700 unidades litro. Acá é inferior a 40 e acá tem que ser inferior a 40. Então, estamos naquele... las hipertransaminasemias mayor a 1000. ¿Verdad? Y donde tenemos GPT mayor que GOT. Fosfatasa alcalina, alterada, 410, pero no mucho. Una gamma GT, leve, una elevación moderada, 312. Proteínas totales, 6,8 está normal, albúmina 4,2 está normal. Proteínas totales era 8,8 y albúmina era de 3,5 a 5,5 prácticamente el valor de referencia. Entonces está normal esto. En primer lugar, ¿qué patrón tiene? ¿Patrón hepatocelular, colestásico o mixto? É misto, né? Acho que é hepático, não? Só que as proteínas são legais. Se tivesse como insuficiência hepática, vamos supor, ela ia estar com as proteínas baixas. Né? Isso. Então, é misto. Ajá. Si tuviésemos el diferencial de la bilirrubina total acá, né, da direta e indireta, ia ser melhor para saber se é hepatocelular ou colestásico. Mas aqui tem um dado importante. O color de sua orina. Então, essa bilirrubina, né, ela está hidrossolúvel, né, e ela está excretando através da urina. Então, você tem aumento da bilirrubina direta. Aumento da bilirrubina direta, patrão hepatocelular. Aumento das hipertransaminasemias, patrão hepatocelular. Vou voltar lá no slide onde decíamos isso. Ó, el aumento... acá. El aumento dessa... Por isso eu falei, se tivéssemos, né, a diferencial das bilirrubinas,
y vamos a saber bien si era colestático o mixto, ¿no? Y vamos a poder diferenciar eso ya al mirar, ¿no? Entonces no tenemos el diferencial de esas bilirrubinas, mas sabemos que esa está coloreando la orina, ¿no? Está saliendo por la orina, y el médico nos relató ictericia. Então, quando é hemolítico, ele Não, se fosse hemolítico, íamos ver icterícia, e só não icterícia, relatou. sem excreção. Então, nunca vai dar colúria com hemólise. Exato. Cadê aqui? Elevações más de 1000, né? Marcadores de dano hepático, más de 1000 a 2000. Vamos a pensar en virus y vamos a pensar en toxinas. ¿Cuál es el cuadro de esa paciente? Un cuadro medio que gripal, que dolor de cuerpo, que dolor de cabeza, anorexia, ¿verdad? Característico de un cuadro virósico. La GPT es mayor que la GOT, ¿no? Para elevaciones mayor a 1000. Ella tiene 2700 de GPT. La GPT está mayor que la GOT. ¿Qué yo voy a pensar? Hepatitis virales, toxinas, isquemias, obstrucciones biliares. Sobre todo, si yo divido mi ALT dividido AST y da mayor que 1. Entonces, la división, 2700, dividido 900 y poquito, que salió ahí, ¿verdad? Me da mayor a 2. Sí, me da mayor a 1. Entonces, yo pienso esto. Y como vimos, ella puede tener un patrón mixto, ¿no? Ella puede tener acá una hepatitis viral y puede también tener ya un estancamiento, algo de bilirrubina. Sí, también puede, pero más por su cuadro que manifiesta, ¿no? Ese cuadro gripal. Voy a pensar en una hepatitis viral. Voy a pensar em patrão hepatocelular. Mas uma hepatite aguda aí, ela tá com... As proteínas não iam ter que abaixar, hein? Sí, y puede ser que bajó un poquitito, ¿no? Puede ser que ella tenía 7,5, 7 punto algo de proteína y comenzó a bajar. ¿Puede bajar? Puede, ¿no? No es lo frecuente. Eso también depende del grado de daño hepático que está sufriendo, ¿no? Ahí va a sintetizar menos proteína, ¿no? Vamos a encontrar una menor proteína, sí, pero recuerda que estas proteínas tienen una vida media superior a 8 días. Y aquí nosotros tenemos este cuadro, ¿no? De 8 días. Entonces, esas proteínas, puede ser que elas, ¿no? Ella produjo a la semana pasada, están ainda na circulação. Essas proteínas tienen una vida media de 8 a 12 días. Entonces, ¿pueden bajar? Sí. Por el daño hepático que está sufriendo va a haber menos síntesis, pero eso lleva también su tiempo. Lo que nos llama la atención aquí es la hipertransaminasemia, una elevación superior a 1000 de la GOT
¿verdad? Y prácticamente de 1000 acá de la GPT, y eso nos lleva a pensar a un cuadro viral agudo o tóxico, y por lo que nos cuenta la paciente, pensamos entonces que es algo virósico, ¿verdad? Marcadores de hepatitis. ¿Qué comió? Si comió algún alimento mal cocinado, si estuvo en contacto con pacientes enfermos, el historial, ¿verdad? El enfoque clínico en el historial de ese paciente es muy importante para el diagnóstico. Vamos a suponer que pedimos anticuerpos para esta paciente. Pedimos anticuerpo hepatitis A, B y C. Y vino positivo anticuerpos, antígenos para la hepatitis A. Entonces esta paciente tiene una hepatitis A. Tiene una hepatitis por el virus de la hepatitis A. ¿Cómo tratamos esa paciente? Frecuentemente, ¿qué incluye el tratamiento de una paciente con hepatitis? ¿Qué ustedes vieron en microbiología? O A curava sozinho? Reposo, ¿verdad? Alimentación liviana, alimentación blanca, ¿no? Una alimentación más de color blanco, ¿no? Arroz blanco, fideo blanco, ¿cómo es? Nada de que tenga mucha cor, ¿verdad? Muy importante la alimentación, ¿no? Pocas grasas, medicación, mínimo de medicación posible para que ese hígado se pueda ir curando y recuperando. Sería sintomatológico, ¿verdad? Fiebre, dolor, analgésico y antipiréticos, solo cuando muy necesario. Y darle tiempo al hígado de que se pueda curar y evitar el contagio en la casa, porque sabemos que ese virus de la hepatitis A es muy contagioso, ¿verdad? No puede compartir cubiertos, talleres, vasos. Ahí en el baño, cuidar la higiene cada vez que va al baño, de preferencia usar un solo baño el paciente en la casa y los demás otro baño. Y que esto va a ir mejorando en 1 o 2 semanas. Reposo, buena hidratación y tratamiento sintomatológico. ¿Cuándo le vamos a volver a chequear a este paciente? Este paciente no va a quedar internado ni nada, ¿verdad? Vaya a reposar en su casa, va a guardar reposo, se va a alimentar bien, se va a hidratar bien. ¿Cuándo le vamos a ver otra vez? ¿Cuándo vamos a repetir su hepatograma? Para ver si esto mejoró, si quedó en la misma o si empeoró. Frecuentemente son 8 días. ¿Ya? Entonces se le da ya la orden al paciente, dentro de 8 días, en la próxima semana, va a volver a repetir sus exámenes y vamos a evaluar si el paciente pasa muy mal, si el paciente tiene vómito, si el paciente tiene otros síntomas, debe acudir a la urgencia. Para prevenir sobre todo la deshidratación del paciente, ¿verdad?
Muy bien, ahí terminamos y este, chicos, es el material que le va a servir a ustedes y quiero que lean. Aproximación al diagnóstico de enfermedades hepáticas por el laboratorio. Acá está todo lo que tienen que saber sobre las transaminasas, sobre la fosfatasa alcalina, sobre la gamma GT, las bilirrubinas. Es un excelente material, ya tiene un poquito de años, pero está muy bien, me gusta su lenguaje, me gusta el resumen y le va a servir a ustedes. Y estos son los dos libros de bioquímica, estos casos clínicos que acabamos de leer, estos son de este libro de bioquímica clínica, texto y atlas, que le va a ayudar mucho en fisiología también, y este otro que habla un poquito más la parte de laboratorio, de metodología de ensayo, ¿no? Para quien tenga esta curiosidad, también tienen un libro a mano que es de Bishop, que le va a servir, pero este bioquímica clínica de Gao es muy bueno, ¿tá? Le va a gustar a ustedes porque a color, ¿no? De imágenes, y es un excelente vocabulario también. Y ya está todo en la plataforma. Yo le puse ahí en PDF para que puedan descargar y también le puse un link del Drive para quien no quiera descargar y lo quiera tener ahí en el Drive, también está ahí en el Drive. Le puse un link. ¿Está bien? Y recuerden que eso vamos a seguir practicando en nuestros casos clínicos, ¿verdad? Hoy nosotros aprendimos qué son las pruebas del hepatograma, ¿no? Cuando se alteran, qué puede ser. Vamos a seguir investigando y vamos a seguir leyendo estos resultados en nuestros casos clínicos que vamos a ver más adelante. Muy bien, chicos. Entonces, por hoy es todo. Buenas noches para todos y nos vemos. Chaucito, nos vemos el jueves y viernes. Chao, chao. Chao. Gracias, doutora. Tchau. Chao, chao. Gracias, doutora. Chao, chao.